Hola jóvenes, buenos días, ¿cómo amanecen hoy? El día de hoy la clase de farmacología daremos inicio a nuestro proyecto de aula que va encaminado hacia un proyecto que se está desarrollando en la Universidad Libre que tiene que ver con el programa de educación para la gestión de residuos sólidos domiciliarios durante la pandemia COVID-19. Esto con el fin de minimizar el efecto rebote en la salud y el ambiente. Yo quisiera que este proyecto de aula lo pensáramos más allá de la pandemia, es decir, cómo veníamos nosotros eh, educándonos a nosotros mismos y a nuestra familia, a nuestro entorno, en cuanto a la manera correcta de botar los residuos de los medicamentos de uso en el hogar, ¿cierto? Y cómo lo vamos a hacer de ahora en adelante, con o sin pandemia. ¿Listo? Entonces, tenemos que pensar en el problema macro que esto nos hace referencia, ¿cierto? Y es que, por ejemplo, al comprar jarabes, al comprar pastillas, tabletas, inyecciones, tirillas para medir la glucosa, tapabocas, guantes, eh, o algo tan básico como el alcohol que tenemos siempre en nuestra casa, es necesario siempre valorar tanto el uso que le vamos a dar, ¿cierto? Como la forma en que lo vamos a desechar. ¿Listo? Porque cuando hacemos un consumo consciente, va a ser la clave para mantener entonces la salud sin afectar el medio ambiente. ¿Listo? Entonces, digamos que la manera en cómo nosotros almacenamos nuestros medicamentos va a ser, digamos, una herramienta clave para disminuir ese factor contaminante y sobre todo si lo consumimos de la manera correcta. ¿Listo? Consumo y desecho me refiero. Entonces, una de las maneras más comunes para tratar cualquier enfermedad que nosotros estamos padeciendo, ¿cierto? Es consumir medicamentos y no hay nada de malo en eso. Somos pro farmacología, ¿cierto? Pero el almacenamiento, tanto como el desecho o la manera en cómo lo desechamos, pues desechamos ese residuo, pues entonces va a incurrir en buenas o malas prácticas eh, y van a generar unos efectos indeseados en la salud y en el medio ambiente. Entonces los residuos de los fármacos que nosotros consumimos y que desechamos a diario son parte de los contaminantes emergentes que se van depositando en el mar, en la naturaleza, en el bosque, en las calles, cerca de zonas residenciales o urbanas donde hay niños, ¿cierto? Y pueden provocar unos efectos crónicos tóxicos no solamente en el ecosistema, sino en la salud del hombre. Entonces, para evitar estos problemas de salud, diferentes entidades reguladoras del medio ambiente, aquí estamos hablando ya a nivel local, en Barranquilla, por ejemplo, está Barranquilla Verde, está la CRA, está la Armada, ¿cierto? Nos recomiendan hacer un consumo, un uso consciente. Que implica entonces informarse cómo es la manera correcta de desecharlos antes de consumirlos, o por lo menos nos proponen idear soluciones, ¿cierto?, para poder desecharlos e incurrir en unas buenas prácticas de desecho de residuos de medicamentos. Entonces, nosotros como ustedes como estudiantes en el área de la salud y yo como
trabajadora del área de la salud y docente de ustedes, tengo la responsabilidad moral, ética, profesional, humana, habitante de esta tierra, que es la única que conocemos y que habitaremos, ¿cierto? Plantear unas soluciones para disminuir los efectos de los residuos de medicamentos en el agua, ¿cierto? Y en la naturaleza. Entonces nosotros tenemos ese deber y ese compromiso humano y consciente y vamos a llevarlo a cabo. ¿Listo? Muy bien. Teniendo todo claro hasta ahí, pasamos entonces al taller, o más que taller es un proyecto, ¿cierto? Que se llama Estrategia Pedagógica o Proyecto de Aula. Teniendo en cuenta que el proyecto de aula, así como lo indica el documento Word que ustedes tienen en este momento al alcance en Teams, tenemos que el proyecto de aula es una estrategia pedagógica que reúne las unidades de aprendizaje de un semestre, facilitando el autoaprendizaje, la capacidad creativa, escuchen bien esa palabra creativa, y la solución de problemas reales con indicadores alcanzables para los estudiantes, desarrollando el pensamiento crítico y la cultura investigativa. ¿Listo? Entonces, a partir de este proyecto que les dije, que es el Programa de Educación para la Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios, se proponen unos instrumentos de sistematización de proyectos en el aula teniendo en cuenta su énfasis. Hay 3 énfasis básicamente: investigación, innovación y emprendimiento. Y el proyecto del cual emergen. Nosotros este semestre como tal. El semestre pasado lo hice con mis estudiantes también de farmacología, pero lo hice con el énfasis de investigación. En esta ocasión les propongo hacer proyectos de innovación. ¿Listo? Entonces vamos a definir título de proyecto, la facultad, que ya ustedes la saben, programa, la asignatura, el semestre, el periodo y el eje temático. Y el docente, que sería yo. Les pide una descripción. Van a describir entonces cuál es el problema que vamos a abordar. Yo ya les acabo de plantear un panorama o un escenario general. Ustedes deben entonces encontrar, ¿cierto?, una bibliografía que les soporte esta descripción de la problemática que vamos a tratar de solucionar o vamos a proponer soluciones. ¿Sí? ¿Listo? Y nos vamos a ir para la siguiente página, que sería la página 2, que ya entonces nos pregunta, como estamos haciendo énfasis en innovación, en proyectos de innovación, pues entonces nos pregunta o nos dice que describamos cuál es la innovación. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren, no sé, los medicamentos que se vencen en la casa, pues entonces, ¿cómo los vamos a desechar? O las tirillas eh, em, pues que se utilizan para medir la glucosa de nuestros abuelitos o de nuestras madres o de nuestros padres o primos, etcétera, pues entonces cómo la vamos a desechar, cuál es la propuesta de innovación para el desecho pues de esto. Pues los tapabocas, los jarabes vencidos, los medicamentos vencidos, o una vez nosotros nos consumimos todo pues el medicamento, el blister, que es hecho de aluminio, ¿cierto? No tiene un empaque ecológico, pues entonces, ¿cuál es la manera en cómo lo vamos a desechar? O bien, ¿cuál sería su reutilización? Si ustedes tienen, por ejemplo, un proyecto de arte, si se les ocurre hacer arte con esos desechos, pues entonces sería la descripción de la innovación. ¿Listo? Nos piden en el numeral 2, nos piden entonces la solución de la propuesta.
y se divide el problema a resolver, que ya lo tenemos claro, y el estado de avance de la solución. Entonces, por ejemplo, aquí en Barranquilla, ¿qué hay para solucionar eso como unos antecedentes? ¿Qué se ha hecho aquí en Barranquilla para solucionar o para proponer soluciones para el buen desecho de los residuos de medicamentos de hogar? La justificación del carácter innovador. Pues entonces ahora ahí sí habría que justificar y vamos a justificar desde la importancia, ¿cierto? De hacer un buen uso o una buena práctica de desecho de residuos de medicamentos de hogar. ¿Cuáles serían los objetivos? Entonces hay un objetivo macro, ¿cierto? Que sería proponer soluciones sostenibles, etcétera, etcétera. Ya ustedes lo hacen, pero la palabra sostenible debe ser, digamos, como una constante a lo largo de este proyecto, porque lo que queremos no es solamente una solución por el momento de la pandemia, sino una solución a largo plazo también. ¿Listo? La metodología y las actividades, eso lo vamos a discutir más adelante. La metodología por el momento sería la creación, ¿cierto? De propuestas que nos lleven a una solución em, de el buen manejo de residuos en el hogar. Los resultados, por ahora lo vamos a enfocar en resultados esperados, que por ejemplo sería concientizar a nuestras familias y a nuestro entorno más cercano de la importancia de una buena cadena de desecho de residuos de medicamentos en el hogar. ¿Por qué? Porque la idea no es solamente que esto lo dejemos como un proyecto de aula, sino que además sería entonces replicar más adelante a lo largo de este semestre, los que nos resta pues de semestre, ¿cierto? Replicar el mensaje a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros amigos, mejor dicho, capacitar a las personas que nosotros conocemos para que nos ayuden, ¿cierto?, a expandir estas ideas que van a ser de beneficio de todos. ¿Listo? Las conclusiones, los riesgos y los impactos potenciales y la bibliografía que ustedes van a utilizar. Es importante que las conclusiones las vamos a hacer al final del semestre, es decir, cuando ya en el tercer corte, cuando ya hayamos puesto en práctica estas propuestas que ustedes van a hacer. Los riesgos, pues entonces, ¿cuáles son los riesgos? Si el riesgo está en que van a experimentar con las personas o van a hacer encuestas, ¿cuáles son los riesgos que atañen a esa metodología que vamos a emplear? Y los impactos potenciales, pues aquí hay muchos, todos serían impactos positivos, ¿cierto? Que los vamos a discutir. Mejor dicho, por el momento y para la próxima clase necesito entonces del numeral desde la descripción del proyecto y los numerales 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Esa va a ser la clase de hoy. Ustedes al final del día de hoy, o si pueden a las 10 de la mañana, espero que 3 horas les sirvan para ponerse de acuerdo con sus grupos, ¿cierto? En avanzar en esta estrategia pedagógica. ¿Listo? Vamos entonces, jóvenes, nos vamos a reunir. Ustedes se van a ubicar en sus grupos, en los que han venido trabajando. Se van a reunir en sus grupos y van entonces a desarrollar este proyecto de aula